Gloria al Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Leemos la palabra del Señor en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El texto que acabamos de leer en el libro de Filipenses nos dice: estando persuadidos de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay alguien que comenzó la obra en nosotros y que esa obra no se va a quedar inconclusa. Esa obra no va a quedar a medias, como quizás usted y yo muchas veces comenzamos un proyecto y no lo terminamos. La obra del Señor un día Él la culminará, y esa obra será culminada el día en que Cristo Jesús regrese nuevamente, y nosotros, los que si hayamos muerto, seamos resucitados en un cuerpo que incorruptible. Entonces esa obra será culminada en nuestras vidas. Mientras usted y yo estemos en esta tierra, estamos en ese proceso de preparación, pero un día esa obra será perfeccionada totalmente. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ahora escuche esto: la obra de la gracia tiene la raíz en la bondad divina del Padre. Es plantada por la bondad negada a sí mismo de su Hijo. Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 11 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, héchose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero esa obra gloriosa también es regada diariamente por la bondad del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y esta brota del bien y conduce al bien. Por lo tanto, es toda buena obra. Gloria al Señor. En esta mañana, basados en este texto, vamos a reflexionar sobre el tema reflejando el proceso de crecimiento como una obra del Espíritu Santo. Reflejando el proceso del crecimiento como una obra del Espíritu Santo. Toda persona que ha sido persuadida por el Espíritu Santo de Dios para ser restaurada a través de Cristo Jesús, quien produce vida y vida en abundancia. ¿Cuántos creen que Cristo Jesús da vida y vida en abundancia? Jesús lo dijo en su palabra en Juan capítulo 10, versículo 10: yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Ahora, la restauración a través de Cristo Jesús significa reemplazar la muerte espiritual en la cual usted y yo nos encontramos, o en la cual aquella persona que no ha aceptado a Cristo Jesús se encuentra, una muerte espiritual, para reemplazarla con la vida espiritual. Amén. Gloria al Señor. Los que hemos aceptado a Cristo Jesús hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida. Ahora, en el libro de Ezequiel capítulo 36, desde el versículo 26 al versículo 27, dice la palabra del Señor: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Se escuchó esto? ¿Qué es lo que hace Dios en nuestra vida? Coloca un ¿qué? De su espíritu para que andemos en ¿qué? En los estatutos de Dios y los guardemos. Guardemos esa palabra en nuestras vidas para que vivamos obedeciendo a los mandamientos de Dios y los pongamos por obra cada día de nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo santifica los corazones, los transforma y los dirige hacia hacer la perfecta voluntad de Dios. Amén.
Gloria al Señor. Produciendo en cada uno de nosotros, en lo que hemos aceptado a Cristo Jesús, un verdadero crecimiento permanente. Esto va a hacer que en su vida y en mi vida haya un crecimiento permanente, constantemente, no un crecimiento limitado. Escuche, ahora que el Espíritu Santo de Dios mora en mi vida y mora en su vida, debe haber un crecimiento permanente, no un crecimiento limitado. Un crecimiento limitado es: ya no necesito orar más, ya no necesito congregarme más, ya no necesito leer más la Biblia, ya no necesito ir a ningún grupo pequeño, ya no necesito más de eso porque estoy bien. No, Señor. La obra del Espíritu Santo nos lleva cada día a hacer la voluntad del Padre. Nos lleva cada día a seguir las pisadas de Cristo Jesús. Nos lleva cada día a que vivamos cerca de Cristo Jesús. Y para que usted y yo vivamos cerca de Cristo Jesús, necesitamos una comunión permanente, una comunión continua con Dios, con su palabra, con la oración, con el ayuno. Por lo tanto, entonces este crecimiento es un crecimiento permanente. Dígale al que está a su lado: su crecimiento y mi crecimiento es un crecimiento permanente. Quizás muchos lo han limitado y se han quedado allí, frustrados, y no han visto que su vida ha ido en un auge cada día, creciendo. Usted siembra una planta y esa planta de pronto tiene un límite y ella llega hasta allí, es limitada. Pero usted y yo, el crecimiento en Cristo Jesús no es limitado. ¿Por qué? Porque el que comenzó en nosotros la buena obra la va a ir perfeccionando. Y esa se va a terminar ¿cuándo? Cuando Cristo Jesús venga por su iglesia. Mientras tanto, usted y yo tenemos que permanecer en crecimiento permanente. Gloria al Señor. Y vamos a mirar en esta mañana 3 aspectos muy importantes del crecimiento en nuestras vidas, dados por el Espíritu Santo, que se deben ser reflejados permanentemente en cada uno de los creyentes que han creído en Cristo Jesús. Número 1, el gozo. El fruto del Espíritu Santo trae gozo. Juan capítulo 16, versículo 22 al versículo 23, nos encontramos cuando Jesús estaba allí consolando a sus apóstoles. Dice la palabra del Señor: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Diga: nadie os quitará vuestro. Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes ahora están tristes, están agobiados. ¿Por qué? Porque Jesús estaba preparando a sus discípulos para su futuro en la cruz. Jesús sabía que los discípulos estarían en una profunda tristeza en las próximas horas. Su arresto, su crucifixión traería grande tristeza al corazón de sus discípulos. Pero Jesús les dijo: ¿saben qué? Ustedes no me van a ver por un tiempo, pero muy pronto me van a volver a ver. Pero los discípulos no lo comprendían, no lo entendían en ese momento. Pero Jesús sabía que esa tristeza que ellos estaban experimentando un día se convertiría en un gozo permanente, que nada ni nadie apagaría el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Era una verdad lo que Jesús les estaba diciendo. Ciertamente ellos estarían tristes,
pero estaban tristes ante la pérdida de la relación que tenían con Cristo Jesús, ante la humillación de su maestro y de su Mesías, tristes ante la victoria aparentemente de sus enemigos, tristes porque les habían quitado lo que ellos habían estado esperando. Pero escuche, la crucifixión era la manera en la que el plan sería cumplido para que su tristeza se convirtiera en gozo. Para que tu tristeza se convirtiera en gozo, era necesario que Cristo Jesús muriera, porque entonces ese gozo sería un gozo permanente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Bendito es el nombre del Señor. Amada iglesia, que estás aquí en esta mañana, amigo que nos visitas, vivir con Cristo en el corazón produce gran gozo, independientemente de las circunstancias. Pero la pregunta que resalta en esta mañana es: ¿cuál es nuestra reacción en los momentos de dificultad? ¿Cómo reacciona usted y cómo reacciono yo en los momentos de la adversidad? ¿Ese gozo es permanente en mi corazón? ¿O las circunstancias me agobian y me colocan triste, me llevan a que mi fe mengue, me llevan quizás a sentirme solo, frustrado, derrotado, afligido, cansado, atribulado? ¿Cómo nos mostramos nosotros ante nuestra familia? ¿Cómo se muestra usted ante sus hijos en los momentos de la dificultad? Como alguien que ha creído en Cristo Jesús y que Dios le ha provisto de una armadura y que usted tiene la posibilidad de apropiarse de esa armadura y vencer y derrotar las fuerzas del enemigo. O quizás se frustra, quizás delante de ellos usted se siente débil y derrotado. En vez de levantarse y reconocer que ya usted no está usted mismo, sino que hay alguien que mora dentro de nosotros, y es el Espíritu Santo de Dios, el que nos da la fortaleza, el que nos da la fuerza y el poder para resistir y levantarnos y salir en victoria en medio de la adversidad. No somos nosotros, no es nuestra capacidad, no es nuestro intelecto, no es nuestras habilidades. Es el poder del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Entonces, en aquellos momentos de la adversidad, Dios ha colocado un gozo en nosotros, y ese gozo es que usted mantenga la esperanza y la mirada puesta en el Cristo de la gloria. En que aunque haya momentos difíciles, en que aunque haya momentos turbulentos, en que aunque haya necesidades, entienda bien que en esta vida que estamos sobre la faz de la tierra, nadie estará excepto de los momentos difíciles, nadie estará excepto de las aflicciones, nadie estará excepto de las tristezas, de los dolores y de los padecimientos. Pero escucha bien, en medio de esos dolores, de esos padecimientos, Cristo Jesús nos ha provisto de un consolador, el Espíritu Santo, el cual puede producir en nuestra vida corrientes de río de agua viva, de esperanza, de consuelo, de fortaleza. Gloria al Señor. Para que tú y yo nos levantemos y no sucumbamos frente a la adversidad. La palabra del Señor dice que en este mundo habrá momentos de paz, momentos de guerra, momentos de tristeza, momentos de alegría, momentos de escasez, momentos de abundancia. O sea que durante el proceso que usted y yo vivamos en esta tierra, habrán diferentes etapas por las cuales usted y yo tengamos que vivir y tengamos que pasar. Pero que ninguna de esas etapas que usted viva y que yo viva pueden apagar el gozo que hay dentro de nuestros corazones. Porque ese gozo no se puede apagar, porque es un gozo que debe estar perpetuamente en nuestras vidas, porque ese gozo
no lo puede apagar el fuego, no lo puede apagar las aguas, no lo pueden apagar las escaseces, no lo pueden apagar las enfermedades. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Entonces, mis amados, ese gozo que Jesús habló a sus apóstoles un día, cuando Él resucitó de aquella tumba y se presentó a sus discípulos, fue un gozo que glorioso. Pero después de esto Jesús les dijo: escuchen bien, tienen que esperarse que el Espíritu Santo de Dios venga sobre sus vidas. Cuando miramos la vida de los apóstoles, a partir de aquel momento de la resurrección de Cristo Jesús y de la llenura, el empoderamiento del Espíritu Santo sobre sus vidas, a pesar de las persecuciones, a pesar de los momentos difíciles, su gozo permaneció intacto hasta el día de su muerte. Es lo que usted y yo tenemos, esa meta, que nuestro gozo permanezca intacto hasta el día de nuestra partida. Cuando apedreaban a Esteban, usted sabe que un mundo de personas le caiga encima apedreadas a una persona, cientos y cientos de personas tirándole piedras, pero en medio de aquella escena tan desgarradora y tan cruel, Esteban pudo glorificar y exaltar el nombre del Señor. Esteban pudo pedir misericordia por aquellas almas que le lastimaban y le asesinaban en aquel momento. Él pudo decir: Padre, no les tengas en cuenta su pecado. ¿Sabes por qué? Porque la obra del Espíritu Santo que produce gozo en nosotros puede ayudarnos a perdonar a nuestros enemigos, puede ayudarnos a sentir paz en medio del dolor más grande y más crucial de la vida del ser humano. ¿Usted sabe lo que era o lo que es morir apedreadas? Cuando le cae un reguero de piedras encima, pero en medio de eso Él no reniega, Él no maldice, Él no acusa, Él no condena al pueblo, sino que pide misericordia por ellos, porque eso es lo que da el Espíritu Santo de Dios: bondad, amor, mansedumbre, templanza, dominio propio sobre nuestras vidas, amor hacia el prójimo. Bendito es el nombre de Dios. Aplauda la gloria de Dios en esta mañana. Pero también hay una historia de Pablo y Silas que es muy conocida. Ellos estaban ¿qué? Presos. ¿Y usted cree que una persona que esté presa en una cárcel y que esté sentenciada a muerte, si no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, no va a estar agobiada, llorando, triste, con la cabeza agachada, diciendo: es que ya no puedo, es que estoy sin fuerza, es que nos vamos a morir, es que de aquí llegamos nosotros, ya no voy a volver a ver a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, ya no hay esperanza para mí, soy un desdichado, ya me quiero morir, yo me quiero morir. Muchas veces es lo que pasa con nosotros. En esos momentos decimos eso. ¿Sabes qué decía Pablo y Silas allí en la cárcel? Dice la palabra de Dios que ellos adoraban a Dios. Escucha, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la persecución, usted y yo podemos cambiar esa tristeza en gozo, en una alabanza a Dios. Podemos decirle: Señor, aunque hoy haya partido mi familiar, aunque hoy mi padre haya partido, aunque hoy mi madre haya partido, aunque hoy mi hijo haya partido, aunque mi esposa hoy haya partido, aunque mi esposo hoy haya partido, aunque mi amigo hoy haya partido contigo al reino de los cielos, y yo me sienta contristado mi espíritu,
espíritu, yo sé, Señor, que hay una victoria que un día nos veremos en el reino de los cielos, que un día, aunque Él hoy no esté conmigo, un día podré disfrutar de las mansiones eternas. Esa es la palabra que produce gozo y esperanza en aquellos que han creído en Cristo Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Habrá un momento de tristeza, habrá una escena de tristeza y de dolor, pero esa escena estará acompañada de un gozo que está profundamente en la vida de cada uno de las personas. Y ese gozo no lo producen las emociones, ese gozo no lo produce el que vaya a un amigo o un familiar y le dé una palabra de consuelo, que le diga: estoy contigo, que Dios te ayude, que Dios te fortalezca. No solamente eso, ese gozo lo da el Espíritu Santo de Dios, que está morando dentro de mi vida y dentro de su vida, que aunque usted no lo vea, que aunque usted no lo pueda tocar, Él está allí dentro haciendo esa obra, perfeccionando esa obra que inició desde hace muchos y muchos tiempos. Antes de que usted y yo naciéramos, ya Él estaba perfeccionando esa obra. Ya usted estaba en el corazón de Dios, ya yo estaba en el corazón de Dios, ya yo estaba en los planes de Dios, usted estaba en los planes de Dios, y Él sigue perfeccionando esa obra en cada uno de nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, mis amados, tenga claro esto, que uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. El gozo. Entonces, amada iglesia, usted y yo estamos llamados a dar ese testimonio a aquella sociedad que aún no ha conocido a Cristo Jesús, a dar ese ejemplo, ese testimonio vivencial de que en las circunstancias difíciles usted no se deja doblegar ante ellas, usted no se deja amedrantar ante ellas, sino que en medio de cualquier dificultad y de cualquier dolor, usted sigue permaneciendo en la fe y su mirada puesta en Cristo Jesús, porque nada le podrá apagar el gozo y la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Número 2, ¿cómo voy a vivir un crecimiento permanente de esa obra del Espíritu Santo de Dios reflejada en mi vida? En la unidad, viviendo en la unidad. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 22. Dice la palabra de Dios: la gloria que tú me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Quién lo dijo? Jesús. Es uno con el Padre. Pero en el versículo 11 del capítulo 17, en el capítulo 17 del versículo 11, Jesús amplía esta oración, y no solamente para los apóstoles, sino también para todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. La unidad dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Dentro del cuerpo de Cristo Jesús hay una igualdad entre nosotros. Usted no es superior ni inferior a cualquiera de los que estamos aquí. Dentro del cuerpo de Cristo todos somos iguales, porque en Cristo Jesús Él hizo un solo pueblo. Ya no hay distinción entre griego, entre judío. No, todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y Jesús siempre tuvo en mente que hubiese esa unidad permanente dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y allí vamos a mirar en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Escuche: la unión
esa unión que debe haber dentro de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo Jesús. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo Jesús. Amén. Somos un solo ¿qué? Un solo cuerpo. Y escuche, donde hay unidad, hay vida. Donde hay unidad, hay restauración. Donde hay unidad, hay esperanza. Donde hay unidad, hay crecimiento. Por esa razón, usted y yo, como cuerpo de Cristo Jesús, que somos cada uno de nosotros, debe haber una unidad en cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque usted y yo estamos dentro del mismo territorio de la cruz. Usted y yo estamos caminando y estamos siendo guiados por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios no nos va a llevar a que usted tome una dirección diferente y yo otra dirección diferente. Él siempre nos va a llevar enfocados a la misma dirección, a la dirección de hacer la obra de Cristo Jesús. Usted y yo tenemos que permanecer unidos. La división en una iglesia no comienza en aquellos que aman a Cristo Jesús. Aquellos que aman a Cristo Jesús con todas sus fuerzas, en ellos no hay un pensamiento de ir de pronto a que haya una división dentro de la iglesia. Aunque usted piense de una manera y que yo piense de la otra, sino que usted y yo nos vamos a unir y a complementar para que el cuerpo de Cristo Jesús funcione plenamente. Para Dios todos somos iguales, y si para Dios todos somos iguales, nosotros, cada uno entre nosotros, no debe haber diferencia, debe haber igualdad, debe haber amor, debe haber comprensión, debe haber apoyo, debe haber coinonía permanente si queremos ir al reino de los cielos. No pueden haber rivalidades. No, Señor. Usted siempre no puede sentirse inferior a otro. Escuche esto. El Espíritu Santo de Dios da sus dones a cada uno de nosotros. A unos son maestros, otros son profetas, otros tienen don de lenguas, interpretación de lenguas. Pero ninguno de ellos es superior a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque cada uno de esos ministerios es para complementar la obra y el crecimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios, el Espíritu Santo de Dios, le dio un ministerio que para la vista de las personas es superior, no se vaya a engrandecer. Si usted es músico, no se crea que usted es la última Coca-Cola del desierto y que es superior al hermano que hace el aseo. Y usted, como es el músico y llega a la iglesia, entonces si el hermano está haciendo el aseo, usted no tiene esa compasión, no tiene ese comportamiento de decir: me quito el calzado
y paso y no voy a enmugrar el piso al hermano porque él está haciendo la labor. Usted es consciente, dice, el esfuerzo del hermano está haciendo la labor. Él está trabajando. Él tiene una labor igual a mí. Usted no puede de pronto sobrepasar esos límites. ¿Sabes por qué? Porque eso no está bien visto delante del Espíritu Santo de Dios. Estas actitudes contritan al Espíritu Santo de Dios, o porque de pronto Dios me llamó para predicar la palabra y entonces yo me crea superior a cualquiera de otros hermanos que no lo hacen. Me crea superior al hermano que está allí en la puerta saludando a los hermanos. No, escucha esto, porque si todos fuésemos predicadores, ¿quién tocaría los instrumentos? Si todos tocaran instrumentos, ¿quién predicaría la palabra? Si todo su cuerpo fuera ojo, dice la palabra de Dios, ¿dónde quedaría el olfato? ¿Dónde quedaría su oreja para escuchar? Entonces cada uno de nuestros miembros tiene una función, y también dentro de la iglesia cada uno de nosotros tenemos una función. Por lo tanto, todo el cuerpo de Cristo tiene la misma prioridad y tiene el mismo valor dentro del cuerpo de Cristo. Aquí todos tenemos el mismo valor porque estamos dentro del territorio de Cristo Jesús, con la misma visión y el mismo propósito de un día llegar a las mansiones de gloria. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. La unidad. Gloria a Dios. Tenemos que permanecer en esa unidad. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice que así como Cristo Jesús se entregó por amor a nosotros, así también nosotros tenemos que dar nuestras vidas. ¿Por quién? Por nuestros hermanos. Esa unidad se va a ver reflejada cuando hay una necesidad dentro de la iglesia. Esa unidad se ve reflejada cuando usted ve al hermano que está necesitado y que usted le puede tender la mano. Que el hermano está pasando por un momento de escasez y usted tiene abundancia, y usted no cierra la llave, sino que abre el control. Y usted le dice: hermano, sé que estos días están difíciles para ti. Sé que la cosecha no fue la mejor en este fin de año, y sé que Dios a mí me ha provisto y gracias a Dios me fue bien. Entonces yo quiero compartir algo contigo. Aquí tienes esto para que te ayudes y sigas adelante. Esa es la unidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el vecino, el que está al lado, dice: wow, qué amor en la obra del Señor. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Dice que ellos vendían sus propiedades y las daban al que no tenía. ¿Usted cree que usted y yo estamos preparados para eso? ¿Usted sí es capaz de vender su casa y tiene 2 casas, vender una y darle al que no tiene? ¿Sabes quién puede hacer eso en nuestros corazones? El Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos lleva a sentir el dolor por aquel que padece la necesidad. Usted y yo humanamente no lo sentiremos jamás, porque nosotros, nuestra vida está viciada al pecado, y nosotros lo que pensamos es en el bienestar individual de nosotros mismos. Usted así tenga abundancia, usted en ese momento de abundancia quiere tener es más abundancia. Pero en el momento de esa abundancia no nos limitamos a pensar en el que tiene escasez. Usted dirá: pero entonces yo voy a trabajar para darle a otro que no trabaja. No es a otro que no trabaja, porque es que la palabra de Dios es tan hermosa y que ella parte donde es. La palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no ¿qué? Entonces, si usted tiene una haragana, ese haragán, déjelo que pase trabajo. Déjelo. ¿Qué tiene que hacer?
Señor, muéstrale a través de los sueños que si sigue así, en cualquier momento se va a morir de hambre. Pero aquel que usted ve que trabajó durante el año, que usted vio su esfuerzo, que usted muchas veces lo encontró mugroso, cansado, y que usted vio que esa persona lo dio todo de sus fuerzas por el trabajo, por el bienestar de su familia, por llevar el alimento a su casa, pero por algunas circunstancias de la vida, de los tiempos, no tuvo el resultado que él pensaba. Usted allí puede demostrar que es un solo cuerpo en Cristo Jesús. Yo allí puedo demostrar que soy un cuerpo en Cristo Jesús. Yo allí me identifico con la familia del Señor. Por último, vivir en el Espíritu. Otra obra gloriosa del Espíritu Santo es vivir en el Espíritu. Romanos 8, versículo 12, el versículo 13 dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Gloria al Señor. La carne pecaminosa, en rebelión contra Dios, no nos dio nada bueno. ¿Qué dejó las obras de la carne a muchas personas? Dejó muchos hijos desamparados, dejó problemas, dejó destrucción, todas aquellas cosas que produce la obra de la carne, dejó conflictos, dejó separaciones. Entonces usted y yo no somos deudores de ella, somos deudores de Cristo Jesús, que nos amó y nos entregó todo por nosotros. Ahora, por lo tanto, no tenemos ninguna obligación en complacer o satisfacer todas las necesidades de la carne, sino que usted y yo estamos comprometidos es hacer la obra del Señor. Cuando hacemos morir la obra de la carne, nos forzamos a que esta carne pecaminosa se someta al Espíritu. ¿Cómo usted va a hacer que esta carne se someta al Espíritu? ¿Qué quiere la carne? La carne quiere que cuando viene al templo, no quiere levantarse a adorar a Dios. Se acomoda, se sienta, mira para los lados, se pone a mirar los azulejos, las mirlas que lleva en el pico, una paja. ¿De dónde sale ese olor a carne frita? Con yuca. La obra de la carne te lleva a que llegas a la casa, te sientas en el televisor, comienzas a ver películas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, te levantas, te vas con el vecino, llegas a la casa a las 8 de la noche, vuelves y prendes el televisor, se hacen las 10 de la noche, estás viendo televisión, no oras, te acuestas sin orar. Las obras de la carne, ¿cómo la vamos a contrarrestar? Con las obras del Espíritu. Las obras del Espíritu son vida. La obra del Espíritu, tú llegas al templo y en vez de sentarnos y tirar carabina y empezar a limpiarnos las uñas, usted llega y pasa aquí al altar y dice: Señor, aquí estoy en esta mañana, consciente de mi necesidad. Sé que, Dios mío, esta semana no ha sido una semana triunfante, pero aquí estoy delante de ti, porque sé que en ti hay esperanza, porque sé que en ti, Señor, puedo encontrar salida para mi adversidad, para mi situación difícil. Señor, aquí estoy delante de ti.
te lleva a vivir en la presencia, a buscar el rostro de Dios. Te levantas de allí empoderado. A pesar de la situación que estés viviendo, a pesar de la enfermedad, te levantas empoderado porque el Espíritu Santo de Dios está haciendo la obra. Y entonces comienza el momento de la alabanza. Y tú te levantas con esa energía y tú alabas a Dios. Y tú comienzas a cantar y a decir: con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Pero tú estás allí en el Espíritu y tú estás imaginándote que estás adorando al Dios de gloria. No estás pensando que estás cantando con mis labios. Ay, tengo que ir a hacer esto. Ahora que salga, me está cogiendo tarde. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué problema? Usted tiene la mente ida, porque sus pensamientos están viciados a los deseos de la carne. Pero usted y yo lo vamos a contrarrestar con el Espíritu, que las obras del Espíritu nos llevan a vivir una vida de obediencia y de caminar con Cristo Jesús todos los días de nuestra vida. ¿Sí ve la gran diferencia? Usted llega a la casa y va a prender la televisión y usted dice: no, pero es que no son las 7. No están dando noticias, ¿qué me voy a poner a ver películas? Mejor llega, se sienta y hable la palabra del Señor y comienza a leer la palabra de Dios, y Dios comienza a hablarle a su vida. Y usted, cuando se sienta a ver las noticias y dice, entonces dice: uy, la guerra en Israel y esto y aquello, y usted dice: Señor, oh, tú eres poderoso, tú le diste la victoria a tu pueblo desde generación en generación, así tú también le darás la victoria a este pueblo, a esta nación, Señor. Dirige a los gobernantes, dirige a las fuerzas militares, dale la sabiduría, dale el discernimiento, Señor. Mira aquellas regiones, aquellos lugares, Dios mío, cerca de Israel. Ten misericordia, aún ten misericordia de aquellos terroristas, Padre. ¿Es diferente o no es diferente? Pero ¿quién puede llevar esto a nosotros? El Espíritu Santo de Dios, por lo cual lo necesitamos. Entonces hay una gran diferencia. Ya usted no es deudor de la carne, usted es deudor de Cristo Jesús. Yo soy deudor de Cristo Jesús. Yo no puedo complacerme con la carne que nunca me dejó ningún resultado bueno. En cambio, Cristo Jesús sí me dejó la vida, la esperanza y la vida eterna. Bendito es el nombre del Señor. Entonces levantémonos, iglesia, para contrarrestar todas aquellas obras de la carne. La vamos a contrarrestar con la oración. Se te hace difícil orar. Tú dices: es que yo se me hace difícil orar. ¿Sabes por qué? Porque hay obras de la carne que no te dejan orar. Estás aún allí viciado, te tienen allí atrapado, pero comienza a despojarte de ellas, porque ellas no te han dejado nada bueno. Pero tú comienzas entonces a comenzar a orar, a hacer oraciones a Dios permanente. Comienza, si orabas 5 minutos, alarga tu oración. Es que yo no encuentro por qué orar. No encuentras por qué orar. ¿Sabes por qué no se encuentra por qué orar? Por el afán. Por el afán a que tengo que hacer aquello, a que tengo que hacer aquello otro, a que tengo que ir al trabajo, a que me está cogiendo tarde, aunque ya tengo hambre. Ese es el afán que no nos deja pensar. Pero por orar ahí, Dios mío, si usted y yo nos abrimos al Espíritu Santo, podemos pasar horas y horas clamando a Dios por diferentes situaciones y cosas que hay en el mundo entero. Contrarrestarlo con la palabra. Usted no tiene un hábito de lectura de la palabra de Dios, comience a leerla todos los días. Comience a estudiar la palabra de Dios todos los días, para que vea que el día que usted no lo hace, siente la necesidad, como cuando usted no almuerza y usted dice: son las 4 de la tarde. Ay, pero verdad que no había almorzado, con razón que tengo hambre. Así también te va a pasar. Uy, se pasó, hoy no leí la Biblia. Y usted allí, aún aunque ya esté que se duerme, usted dice: no, yo voy a leer un texto de la palabra del Señor.
y usted lo lee. Lo vamos a contrarrestar con el ayuno. Lo vamos a restar con cada día viviendo en unidad dentro de la iglesia y congregándonos permanentemente. Amén. De esa manera, no es que usted diga, ya yo así estoy bien, así me siento bien, así ya yo voy para el cielo, ya yo no necesito ni congregarme, ya yo no necesito más oración, ya yo no necesito más palabra, yo así ya estoy bien. No, señor. Usted entonces tiene un crecimiento limitado, usted se quedó allí. Y el crecimiento del cual nos habla el texto es que el que comenzó, escuche, la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no ha venido. Así que, iglesia, tengamos siempre presente estos aspectos importantes en nuestras vidas. Número 1, el gozo del Señor en nuestras vidas va a reflejar que usted y yo tenemos a Cristo Jesús en el corazón. Va a reflejarle a aquellas almas perdidas que usted y yo tenemos una actitud diferente en medio de cualquier adversidad. Número 2, la unidad en el cuerpo de Cristo Jesús. Nunca se te olvide que tú perteneces al cuerpo de Cristo Jesús y que ese cuerpo debe permanecer en unidad permanente, constantemente. Y número 3, viviendo en el Espíritu y no en las obras de la carne.